Hola, muy buenos días para todos. Buenos días para Miguel, Aldemar, Brian Camilo, Cristian, Diego, Esteban, Jessica, Juan David, Marcela, Paula, Daniel. Muy buenos días para todos. Buenos días, Buenos días, profe. profe. Buenos Profe, días, profe. Buenos días, profe, profe. buenos días. Hola, Cristian, buenos días. Profe, discúlpame, no, lo que pasa es que me tocó en un equipo que es de Cristian, mi nombre es Gilbert. Entonces, de pronto para que me Ah, tengas en cuenta para de pronto el llamado de lista o algo, ¿vale? ok. Bueno. Gracias por aclarármelo. Perfecto. Bueno, muchachos. Muy bien, vamos a esperar unos 3 minuticos más a ver si logramos más quórum para poder dar inicio a la sesión de hoy. Bueno.
Bueno, vamos entonces a iniciar. Son las 9:06 de la mañana. Ay, me está escribiendo la monitora, permítanme. Ya, bueno. Vamos entonces a dar inicio a esta segunda sesión ya de nuestro último corte. Realmente, no, nuestra primera sesión, perdón. Nuestra primera sesión del último corte. Recordemos que ya no nos queda sino un mes de clase, entonces pues vamos a hacerle con todo el entusiasmo para lograr cumplir a satisfacción la terminación del semestre y que todos pues puedan culminarlo bien, con un buen rendimiento académico, que es lo más importante. El día de hoy vamos a hablar sobre el concepto de neoliberalismo. Debido a que el neoliberalismo ha sido ese proceso económico dentro del capitalismo que prácticamente ha cooptado a la globalización. Antes de iniciar, me gustaría que en 10 minuticos ustedes busquen una noticia relacionada con lo que ustedes creen que es neoliberalismo. Lo que quiero realmente es hacer como una lluvia de preconceptos o por lo menos saber si se entiende algo sobre neoliberalismo o qué entienden por neoliberalismo. Y qué mejor que con una noticia. Entonces, por favor, 10 minuticos para buscar una noticia que ustedes consideren se relaciona con el neoliberalismo. Son las 9:08. 5 minuticos, por favor. 5, 10 no nos demoramos, 5. Gracias.
Buenos días. ¿La clase ya empezó? Sí, sí, ya empezó. ¿Quién habló, perdón? Sergio Torres, profe, qué pena, es que acabé de entrar. Ah, sí, hola Sergio. Mira, hoy el tema es neoliberalismo y la idea es que ustedes busquen una noticia que ustedes consideren se relaciona con el neoliberalismo. El concepto que tengan, la percepción que tengan, la idea es poder comprender mejor ese proceso ahorita en la clase, pero quiero hacer antes ese ejercicio. Entonces les O di sea, 2 minuticos. profe, buscar una noticia que tenga que ver con el neoliberalismo, ¿sí? Pues con lo que tú consideres es neoliberalismo. Ah, ya, profe, listo. Ajá. Ya en 1 minuto y ya empezamos. Bueno, muy bien. Entonces, mmm, por favor, levanten la mano quienes nos quieren compartir la noticia. Marcela, muy bien. ¿Quién más? Voy a ir aquí descargando el listado de asistencia. Permítanme, por favor, un momentico. Listo. Vamos entonces con Marcela. Marcela, muy buenos días. Buenos días, profe, compañeros. Bueno, la noticia que encontré desde el periódico Cronista de Argentina y es sobre Cristina, una viceministra de oposición. Entonces, se titula En nuestro espacio hay pañuelos verdes y también celestes. Bueno, a rasgos generales, la noticia trata como que de enfocar que los dos gobiernos que han regido en los últimos años a Argentina, el gobierno del señor
A ver, del Senado, bueno, del aparataje administrativo de Miguel Ángel Macri y del senador Pichetto han sido muy excluyentes con las personas, con los ciudadanos argentinos, y que les han dado prioridad a las políticas internacionales, desvinculando o dejando un poco de lado lo que es el emprendimiento económico y social local. Dice Cristina que en ese sentido toca crear una oposición que reivindique esos derechos patrióticos, esos derechos locales, y que llamen al emprendimiento social. Entonces, ella cuestiona mucho el gobierno de estos dos señores porque le da mucha prioridad al sistema internacional. Voy a leer una cita pequeña de la noticia. Dice, Cristina cuestionó al gobierno por su vuelta al organismo internacional y afirmó que esta decisión convirtió a la Argentina y al gobierno en meros gestores de lo que les imponen los de afuera. Entonces, pues, me parece interesante ver cómo desde el organismo político se pueden reivindicar las clases o las minorías que no tienen tanta participación directa a estos organismos internacionales. Entonces, ¿cómo decir, no, venga, rescatémoslo de adentro, volvamos a renacer en el sentido patriótico, en el avance económico y tecnológico, pero mirando lo que tenemos? Entonces, pues, es muy interesante, profe. Esa es mi noticia. Muchas gracias, Marcela. Efectivamente es una noticia que tiene que ver con la protección al mercado interno, que precisamente, pues, es una de las reivindicaciones en medio de todo este proceso neoliberal. Vamos ahora con Daniel Cadena. Hola, Daniel, buenos días. Buenos días, profe. Profe, pues yo busqué dos noticias porque considero que el neoliberalismo tiene sus ventajas, pero también sus desventajas. Entonces, la primera es referente a lo que está pasando en Chile acerca del plebiscito para que se le otorgue una nueva constitución. Y pues en palabras de un senador de Chile que se llama Wen Chumilla, él dice que pues con la nueva constitución que está en proceso de creación en Chile, se acaba el neoliberalismo porque precisamente la antigua constitución promovía que los servicios a la salud, a la educación, a la seguridad social y todo el tema laboral se estaba convirtiendo en un negocio. Y para él, pues eso representaba un neoliberalismo o esa práctica del capitalismo salvaje en Chile. Y pues también él hace un llamado pues a los empresarios y a los sectores de derecha para que, pues para que esos grandes grupos económicos entiendan que Chile ahora se va a convertir en un modelo de desarrollo económico mucho más respetuoso del medio ambiente, ecológico y con una economía social fuerte. Pero también pues busqué otra noticia donde se resaltan las ventajas también del neoliberalismo, porque pues desde mi punto de vista no todo es malo. Entonces, pues en el entendido de que el neoliberalismo protege el libre mercado, promueve el comercio sin fronteras y también promueve la competencia entre las empresas y promueve que se destaquen los mejores productos y las mejores ofertas. Pues en Colombia, la Cámara de Representantes acabó de aprobar el TLC que tenemos con Reino Unido, donde eso representa para nuestro país un poco más de 470 millones de dólares al año y un poco más del 60% de ese porcentaje pues está relacionado con exportaciones netas del sector agronacional hacia el Reino Unido. Entonces, eso también es algo que hay que resaltar y que nos traería muchas ganancias en materia económica para nuestro país. Muchas gracias, Daniel. Digamos que hay un cuestionamiento fuerte al neoliberalismo y es que ellos propugnan por la no intervención del Estado en lo económico. Entonces, se aboga más a un capitalismo de Estado, digámoslo así,
donde el Estado sí regule la economía y podamos entonces insertarnos en la globalización en unas condiciones mucho más equilibradas. Y cuando uno habla de condiciones equilibradas, me refiero a que realmente importemos lo que el país no produce y exportemos asimismo a otros países para no sacrificar la industria nacional. Porque desafortunadamente si dejamos al vaivén del mercado la economía, pues desafortunadamente esa desregulación lo que ha generado, porque ya está demostrado, ha sido mayor pobreza y una quiebra de las economías nacionales. Muchas gracias a ti. Vamos ahora con Miguel. Miguel Acosta, buenos días. Hola, profe, buenos días. Bueno, mi noticia es sobre el tiempo, es del tiempo y habla sobre la Constitución del 91. Dice la Constitución del 91, un modelo neoliberal o un pragmatismo populista. Entonces, más o menos lo que nos dice aquí es bueno, todo este proceso de violencia que estaba generando, que se estaba generando en Colombia y que pues provocó que pues se tuviera que generar una nueva constitución. Pero entonces ahorita actualmente nos estamos replanteando si esta constitución debe totalmente ser cambiada otra vez, porque pues está generando mucha polarización, eh, como muchas inconformidades en el pueblo colombiano con esta constitución del 91 y que se debe reformar. Entonces también es un poco ese populismo de algunos políticos, como esos ideales de que se tiene que cambiar, pero también como para que otras instituciones políticas la cambien a su manera, ¿no? Mientras que otros piensan que no debería ser cambiada, pero pues también se genera un inconformismo en el pueblo de diferentes cosas pues, que se vienen gestando ahorita también con todo lo del paro. Entonces, pues nada, es un poco como esos dos puntos de vista de esta constitución y si es pues un modelo neoliberal o un modelo populista. Interesante la noticia que planteas. De todos modos, pues como habíamos hablado en clases pasadas, eh, la Constitución Política del 91 sí profundizó la democracia. La Constitución Política del 91 le dio espacio a la libertad de cultos, le dio espacio a la libertad de pensamiento, de ahí que pues contemos hoy en día con varias opciones políticas. Yo creo que es un tema más de interpretación de la misma Constitución. Pero bueno, no nos vamos a adentrar en estos temas. Igual muchas gracias a Miguel por la noticia. Y ahora vamos con Jennifer. Jennifer Suavita, buenos días. Sí, señora. Buenos días, profe. Mi noticia es de la BBC y se llama Las sorprendentes propuestas de los, entre comillas, economistas de la furia para enfrentar los efectos de una crisis financiera. Entonces, en esta noticia es un poquito larga, profe, entonces no la alcancé a leer todo, pero someramente, son unos economistas que se autodenominan de la furia y plantean otras alternativas para poder enfrentar la crisis. Hacen, digamos, su análisis, presentan un texto, un libro, mejor, en el que hablan sobre la globalización, el capitalismo y el neoliberalismo. Menciona la crisis que hubo en 1920 en Estados Unidos, sí, una crisis económica. También habla que pues demuestra que hay una crisis también a nivel internacional y pues cita, digamos, las manifestaciones que han habido en lugares como Chile y en Hong Kong, en las que no solamente están exigiendo, digamos, más democracia, sino que uno de los elementos fundamentales o de los malestares principales es la desigualdad que existe en cuanto a las oportunidades de trabajo y vivienda. También habla cómo puede haber un populismo en tanto izquierda y derecha, y en el caso de Estados Unidos cita que podría ser un populismo de derecha, porque Donald Trump, él cuando hace sus discursos, propende, digamos, que en medio de esa globalización, o sea, tiene que ver mucho con la globalización, muchas personas estadounidenses se sienten, digamos, desprotegidas o sienten que no pueden competir frente a los demás países a nivel global. Entonces se identifican con Donald Trump y por eso también se ha, digamos, aumentado, digamos, el discurso en contra de inmigrantes. Es por eso, porque sienten que, o sea, se sienten como en competencia. Entonces, ahí cita, hablando, pues, digamos, de cómo la globalización y la competencia y cómo ese neoliberalismo está llamado, digamos, a perecer. Dice que el neoliberalismo que se ha estado viendo en los últimos 30 años, pues no, prácticamente murió. Lo que él menciona como
la globalización 3.0, que es un modelo que privatiza, integra y desregula. Entonces dice que prácticamente eso murió, pero que sigue, digamos, manteniéndose o trata de reanimarse es gracias a los bancos. Dice que los bancos tienen una función supremamente importante para regular la economía, no solamente dentro de un estado, sino a nivel internacional. Y habla de que, digamos, los gobiernos, o sea, que no ha funcionado como tal el neoliberalismo por precisamente eso, porque se ha aumentado la desigualdad entre pues, personas que, por ejemplo, Estados Unidos, que tiene personas muy ricas, o sea, hay personas que tienen, sí, mucha riqueza, concentran, perdón, la riqueza y simultáneamente también tienen, digamos, un 10.7 que ahorita estaba leyendo, de pobreza en Estados Unidos. Entonces, lo que menciona la vez es eso, que un modelo neoliberal pues propende a ese tipo de desigualdad y que a pesar de que es un estado con mucha riqueza, no tienen un buen sistema de salud, que hay tampoco una expectativa de niños que nacen, pues la expectativa de vida no es muy amplia y dice que ahí se ven marcado, digamos, las fallas que tendría el neoliberalismo y plantea una nueva propuesta, digamos, económica en la que ya o sea, no está fundamentada en establecer más impuestos, digamos, a quienes tienen la riqueza como una manera de distribuir esa riqueza, sino que plantea, digamos, otras alternativas para que pueda haber, digamos, mayor equidad, digámoslo, ¿sí? O sea, no habla de una igualdad total, pero sí, digamos que se reduzca tanto esa brecha entre personas que concentran la riqueza y personas pobres. Dice que, digamos, pueden ser amigables con el mercado y que podría beneficiar también, o sea, benefician a la mayoría y ya no tanto, digamos, a una minoría como serían quienes concentran la riqueza. Entonces, es eso. Perfecto, Jennifer, muchas gracias. Sí, efectivamente, han generado mayores niveles de desigualdad precisamente por esa concentración de la riqueza. Bueno, perdón, antes de que me olvide, y antes de que entremos en materia, les anuncio que voy a dejar una actividad para la próxima clase en la semana 11. Yo la habilito hoy para que por favor estén pendientes y tienen 8 días para presentarla. Es una actividad relacionada precisamente con la clase siguiente que habla sobre las nuevas amenazas. Como estamos hablando del contexto global, entonces vamos a revisar cuáles son esas nuevas amenazas que se están considerando y desde hace mucho rato inclusive, que se están considerando vulneran la seguridad de los países, que va más allá de problemas de conflictos armados internos o internacionales. Entonces, les pido el favor que revisen la semana 11 para que puedan hacer la actividad a satisfacción. Yo les aviso cuando la habilite, con la monitora les envío la razón, pero claramente eso será hoy mismo. Bueno, antes de que me vaya a olvidar de este tema. Bueno, muy bien, entonces, tranquilos, para quienes tienen problemas de conexión, uno a veces entiende que esas situaciones se dan, no hay ningún problema. Bueno, antes de compartir las diapositivas, yo sí quiero comentarles lo siguiente. Entre finales de los años 80 y comienzos de los 90, digamos que casi que todos los países latinoamericanos empezaron a adoptar los programas de estabilización y de ajuste estructural, así los denominaba el Fondo Monetario Internacional. Esos programas de estabilización conllevaban a que los países, a que los estados empezaran a implementar toda una serie de reformas económicas y políticas que, digamos, son el tipo de reformas que han venido caracterizando al modelo neoliberal. Entonces, se hablaba de una apertura completa de las economías a los mercados y al capital internacional. Se hablaba también pero entonces esta apertura, antes de entrar al siguiente, esa apertura de las economías a los mercados y al capital internacional, digamos que se hacía de una manera indiscriminada, sin tener en cuenta, como se los dije hace un rato, que claro, nosotros podemos establecer tratados de libre comercio
abrirnos al mundo, pero siempre y cuando pues hagamos tratados equilibrados, que no vayan a atentar contra las pequeñas y medianas empresas. Entonces digamos que esta era pues como una primera reforma. También el neoliberalismo en ese momento propugnó por un recorte del gasto público y por la eliminación de todos los subsidios sociales. Asimismo, también hacían un llamado a la privatización de las empresas estatales y a establecer un clima muy propicio para la inversión extranjera en el país. Muy bien. Entonces, a raíz de todo eso, empiezan a surgir, ya voy a compartir aquí las diapositivas, digamos que como unas escuelas de pensamiento que muchos le han llamado la nueva derecha. Por favor, me confirman si están viendo las diapositivas. Está cargando, profe, ya, listo. ¿Ya? Ok, perfecto. Muy bien. Entonces, digamos que a raíz de todas estas propuestas en la década de los 80 y los 90, empieza a surgir unas escuelas de pensamiento que defienden el modelo neoliberal. Si están viendo las diapositivas, muchachos, es que me aparece como en negro. Sí, profe. Ok. Fundamentos teóricos del modelo neoliberal. Ok, perfecto. Y resulta que todas esas escuelas coinciden en dos factores frente al neoliberalismo. Primero, en que hay un papel preponderante del mercado y que es el mercado el que tiene un papel protagónico en el desarrollo económico y social de los países. Y segundo, la prevalencia, por ende, del sector público del sector privado sobre el sector público, casi que abogando por una eliminación del Estado. Entonces, entre las principales fuentes de pensamiento neoliberal encontramos el monetarismo de la Escuela de Chicago, cuyo principal representante es Milton Friedman, la teoría de la elección pública o public choice, formulada por James Buchanan y Robert Tollinson, la Escuela de Austria, con Friedrich Hayek y Ludwig von Mises como principales voceros, y los que se han decidido llamar minimalistas o libertarios, que son los defensores a ultranza de la reducción del papel del Estado a su mínima expresión y que están representados por el estadounidense Robert Nozick. También hay una línea de pensamiento que se hace llamar los anarcolibertarios. Recordemos que la palabra anarcos viene de anarquía y libertarios pues de libertad, que son los que propugnan por el desmantelamiento completo, o sea, es decir, si los libertarios eran defensores de una progresiva reducción del papel del Estado, los anarcolibertarios sí eran muy proclives a que efectivamente debía haber un desmantelamiento completo del Estado. Y estos, aquí están básicamente Murray Rothbard y David Friedman. Bueno, entonces, todos ellos se pusieron de acuerdo en unos principios claves que fundamentan el modelo neoliberal. Y son los siguientes. Entonces, en primer lugar, ellos hablan de que hay un papel positivo de la desigualdad. ¿Eso qué quiere decir? En primer lugar, que cuando hay desigualdad, digamos que se genera mayor competencia en la sociedad. Y el individuo, entonces, es afanosamente estimulado para tratar de ser el mejor, dicen los neoliberales. Para ellos, claramente, la igualdad solamente es frente a la ley.
no más. Pero no puede haber una igualdad material porque los neoliberales consideran que no todos aprovechan las oportunidades de la misma manera. Y que además tampoco el Estado tiene por qué beneficiar o subsidiar los derechos de los ciudadanos a costa de los propios ciudadanos. Entonces, los neoliberales dicen, es que el día en que tu derecho me cueste, deja de ser derecho. Entonces, digamos que hay una preeminencia sobre la libertad individual. Ellos consideran inclusive que la desigualdad es el resultado ineludible de la preservación de la libertad individual, porque no todos aprovechan las oportunidades de la misma manera. Y que eso genera competencia. Entonces, por eso es positiva la desigualdad. También ellos dicen que la desigualdad ayuda a que se fortalezca la libertad civil. ¿Eso qué quiere decir? La desigualdad crea un grupo o una clase empresarial, digamos los nuevos ricos, y esta clase empresarial es la que le hace contrapeso al poder político. Inclusive se vuelve su opositor en muchos casos y su veedor, o digamos, el veedor de lo que hace el poder político. Y que solamente la desigualdad permite que eso suceda, y la aparición de esa nueva clase social. De tal manera que es provechosa o es positiva porque aparece una nueva clase social que le hace contrapeso al poder político, que para ellos es un poder corrupto de entrada, para los neoliberales, digamos, puros. Muy bien. También hay otro autor, Mises, que se los acabo de nombrar, von Mises. Él dice que la desigualdad también es necesaria para el crecimiento económico y que esa nueva clase rica se puede considerar como los nuevos precursores del progreso económico, que si no fuese por ellos, pues efectivamente no se podrían instalar empresas y la economía no funcionaría. Muy bien. Eso pues en cuanto al papel positivo de la desigualdad. Y hay una frase con la cual terminan los neoliberales diciendo que definitivamente la desigualdad, sobre todo esto lo dicen Milton y Friedman, ellos dicen que la desigualdad es producto de una escogencia personal, que el que quiere ser pobre lo es porque definitivamente no ha invertido en sí mismo, y que las condiciones están dadas para que todos puedan progresar. Entonces, digamos que ahí se resume ese primer principio sobre el papel positivo de la desigualdad. El segundo principio es la eliminación de la función social del Estado. Y por ende, el que ellos se opongan a que el Estado redistribuya la riqueza, redistribuya bienes, redistribuya servicios. Estos neoliberales consideran que el Estado debe cumplir un solo objetivo y es ser un guardián. Un guardián que un guardián que se preocupe por velar por la vida de los individuos o de los asociados y por proteger la propiedad de los individuos. Friedman va un poco más allá, Milton Friedman, y dice que el Estado debe también volverse como un árbitro interpretando las leyes que rigen la vida en sociedad, porque solamente eso generaría, digamos, una estabilidad jurídica para
tener un progreso pleno económico. Otros como Nozick, Robert Nozick, consideran que definitivamente el Estado, en la medida en que sea más grande, viola los derechos de la gente. Eso dice Nozick. Y lo considera así porque para él el Estado es corrupto por naturaleza. El Estado solamente le interesa trabajar por unos intereses privados o particulares o intereses de grupo. Y entonces, en esa medida, pues viola los derechos de la gente porque no le llegan a todos los derechos, no le llegan a todos los bienes, no le llegan a todos los servicios. Inclusive los neoliberales consideran que la política, que es en donde se desenvuelve, digamos, la función del Estado, es un escenario en donde solamente compiten quienes tienen intereses, intereses privados o intereses de grupo, y el que mejor logre persuadir al poder político, pues es el que logra que legislen a su favor. Así consideran ellos el Estado. Entonces, por ende, el Estado para los neoliberales es ineficiente, mientras que el sector privado es eficiente. El tercer principio del modelo neoliberal se ha denominado la deificación del mercado. Deificación es más o menos como el endiosamiento. Ven en el mercado un dios. Los neoliberales consideran que el mercado es un sistema de información perfecto. Un sistema de información perfecto que no tiene comparación alguna, que no está movido por intereses individuales, que es incorruptible más o menos, y que el mercado es muy perfecto en todo lo que hace. Es decir, es perfecto en la asignación de precios de los bienes y servicios, es perfecto en la regulación de los salarios y es perfecto en la repartición como tal de la riqueza, dándole los beneficios a quien se lo merece y desproveyendo de esos beneficios a quien no lo merece. Inclusive los neoliberales consideran que en el mercado se gana de acuerdo a lo que uno vale. Y creo que esto ya lo había dicho también en el papel positivo de la desigualdad, pero pues todo está debidamente concatenado. Entonces, nosotros valemos, dicen los neoliberales, lo que hayamos invertido en capacitación y en formación. Y dicen que los pobres han escogido nuevamente ser libres en serlo porque no se han preocupado por eso. No se han preocupado por eso y entonces que pues el mercado sí es perfecto porque le da a cada quien lo que merece tener. Esa es como la consigna principal de este tercer principio. Y el último principio se llama validación del subjetivismo como criterio de verdad. Y este principio va en contravía de lo que dicen los marxistas. Para los marxistas, recuerden, el valor de los bienes depende de la mano de la fuerza laboral que tiene impreso ese bien que se está ofreciendo. Y tiene que equipararse así. Mientras que para los neoliberales hay una fuerte preeminencia, digamos, del subjetivismo. Es decir, para ellos lo que la gente piensa, su experiencia privada, lo que considera que es necesario para sí, es lo único válido. Y por eso ellos supeditan el valor de los bienes a la necesidad del individuo. Es decir, vamos a poner un ejemplo. Ahora en esta época de pandemia, pues recuerden que se dispararon los tapabocas. ¿Por qué? Porque era absolutamente necesario andar con tapabocas. Entonces, el que se haya incrementado el valor de ese bien para los neoliberales es razonable porque se aumentó la necesidad del mismo.
este computador desde el cual estoy dictando clase. Según ellos, para mí esto tiene, y eso sí es verdad, para mí esto tiene un valor incalculable, es absolutamente indispensable para poder hacer mi trabajo, pero para una persona que se dedique a otro oficio, pues no lo será. Entonces, el valor de los bienes en esa medida dependen de la necesidad del individuo. Digamos que esos son entonces los 4 principios que se caracterizan del modelo neoliberal puro y que han sido criticados duramente por los académicos, por muchos economistas que vivieron dentro de ese modelo neoliberal y fueron testigos de primera mano de las inmensas desigualdades que genera el implementar estos 4 principios de una forma tan exhaustiva. Y tenemos precisamente dentro de esos economistas a Joseph Stiglitz. Joseph Stiglitz fue Premio Nobel de Economía, fue presidente del Fondo Monetario Internacional. Él decide renunciar al fondo y se aparta del modelo. Y de hecho tiene muchas obras escritas en las cuales él da sus argumentos económicos sobre todo y políticos frente a por qué hay que salir de este modelo neoliberal tan radical, tan sin piedad, digámoslo así. Le hicieron una entrevista en Cartagena hace unos años y en esa entrevista él precisamente justifica por qué el modelo neoliberal ha fracasado. Quiero que por favor la veamos. Permítanme un momento y ya la comparto. Bienvenidos a la entrevista de France 24, esta vez desde la ciudad de Cartagena, Colombia, y en el marco del JAI Festival nos acompaña en esta oportunidad el Premio Nobel de Economía 2001. Estamos hablando de uno de los economistas más reconocidos a nivel mundial y también un fuerte crítico del capitalismo, del neoliberalismo y por sobre todo de las desigualdades económicas. Joseph Stiglitz, muchas gracias por acompañarnos en la entrevista de France 24. Me alegra estar aquí. Well, let's begin in Latin America. Empecemos con América Latina. El año pasado, en 2019, en muchos países hubo protestas, como por ejemplo en Ecuador, Colombia y Chile. Todas fueron diferentes, pero tenían algo en común: las críticas a los sistemas económicos y políticos. ¿Cómo lee o interpreta usted estas expresiones de descontento social en América Latina? Creo que hay un problema fundamental. Hace unos 40 años la era del neoliberalismo empezó a prevalecer en todo el mundo. Se creía que los mercados libres llevarían a un mayor crecimiento, que el efecto derrame aseguraría que todo el mundo se viera beneficiado, y eso se asoció con financiación, globalización, cuotas de impuestos más bajas, liberalización. Y ahora, 40 años después, podemos decir que este experimento resultó ser un fracaso abismal, y las personas lo saben. Al principio era posible decir, no le hemos dado suficiente tiempo al experimento. 2 años, 5 años, 10 años, 40 años es mucho tiempo. Y las únicas personas que se han visto beneficiadas son las que están en la cima, el 1%. De manera general, el crecimiento es más lento. Hay más inestabilidad, una gran recesión. La esperanza de vida en Estados Unidos ha decaído.
Hay una especie de depravación moral evidente con los préstamos abusivos, con la crisis de los opioides durante la cual las compañías farmacéuticas vendían drogas adictivas y decían no, no lo son. Las empresas de carro vendían automóviles que contaminaban la atmósfera y decían no, no lo hacen. Las empresas de comida vendían alimentos adictivos que provocaron una epidemia de diabetes entre los niños. Tenemos un serio problema. La crisis climática, la crisis en la desigualdad. Con razón las personas están tan insatisfechas, no solo en América Latina, sino también en Europa con el Brexit y en Estados Unidos con Trump. América Latina está atravesada por muchos conflictos. Bueno, no solo América Latina, pero en especial la región. Pero uno de los más urgentes es la desigualdad económica. ¿Cómo cree que deberían enfrentar este asunto los gobiernos? El tipo de desigualdad, la magnitud de la desigualdad que prevalece en América Latina y en la mayor parte del mundo ha ido en aumento durante años y décadas y no es algo que se pueda resolver. No hay una solución mágica. Hay que empezar primero por reescribir las reglas de la economía de mercado, hacerla más competitiva, romper los monopolios, darle a los trabajadores más poder de negociación. Establecer nuevas reglas de administración corporativa, redefinir cómo gestionar la globalización. Todas esas son las reglas de la economía de mercado. Algunos países las han aplicado mejor y han logrado que haya menos desigualdad. Algunos países, en particular los latinoamericanos, las han aplicado muy mal, provocando altos niveles de desigualdad. Además, debe haber programas de tributación progresiva. De nuevo, en algunos países de América Latina ha habido progreso, pero en un nivel muy bajo. Se necesitan oportunidades en la educación para todo el mundo. Y con frecuencia, si cada vez se es más pobre, no es posible obtener la educación necesaria para alcanzar las oportunidades que se podrían llegar a tener. América Latina necesita más inversión en infraestructura, en tecnología, en educación. Se necesita más inversión pública. Y ese fue uno de los problemas del fundamentalismo económico. Reducía los niveles de inversión del sector público y es necesario redistribuir más. Mejores sistemas de protección social. Sigamos un momento en América Latina y hablemos sobre Argentina. El país terminó el año pasado en una de sus peores crisis. Es el país más endeudado de la región. Ahora, con Alberto Fernández como presidente y Martín Guzmán como ministro de Economía, alguien a quien usted conoce bien. De hecho, a usted lo consideran como su mentor en Argentina. ¿Qué piensa sobre esta situación? ¿Por qué cree que Argentina alcanzó esta enorme crisis el año pasado? ¿Y qué pueden hacer ahora Alberto Fernández y Martín Guzmán al respecto? Macri hizo grandes y malas apuestas. Yo pensaba que no iba a resultar. La apuesta era poder pedirle prestado a otros países decenas de millones de dólares, recortar impuestos. Lo que llevaría a una afluencia de inversión, a una afluencia masiva de inversión que le permitiría pagar la deuda. Fue una apuesta. Yo no creía que fuera a dar resultado, pero los mercados esperaron 2 o 3 años y luego dijeron no, esto no va a resultar y se voltearon en su contra. Y cuando eso pasó, el peso colapsó. El dinero se fue del país y el país tuvo otra crisis. Pero cuando Macri asumió sus funciones, empezó con una gran ventaja. Un nivel muy bajo de deuda. Y ahora Fernández asume sus funciones y Macri le está dejando una deuda gigantesca. Cambiemos de tema. Usted cuestiona y desafía el concepto de PIB, el Producto Interno Bruto, como una manera de medir la riqueza de un país. Primero, ¿por qué y qué alternativas pueden existir?
Lo importante es que no se puede totalizar algo tan complejo e importante como lo que ocurre en la economía en un solo número. El presidente Sarkozy de Francia me pidió que colaborara en una comisión internacional que investigaría este tema. Y nuestra conclusión fue que se necesita un panel de datos. Lo malo del Producto Interno Bruto es que no especifica si el crecimiento es sostenible. Hemos visto que el crecimiento de Estados Unidos en 2007 se veía bien, pero no era sostenible, y el crecimiento que vemos ahora en Estados Unidos no es ambientalmente sostenible. Estamos contribuyendo al calentamiento global. El Producto Interno Bruto no aclara cómo se reparten las ganancias del crecimiento. Si todo el dinero le corresponde al 1% o a una décima parte del 1%, no es una buena sociedad, no es una buena economía con buenos resultados. No acabará bien. No acabará bien. Lo vemos en muchos otros casos. Entonces nos parece necesario un panel de datos. Hay que tener en cuenta que el Producto Interno Bruto es uno de los aspectos, pero también hay que tener una medida de sostenibilidad. Una medida de desigualdad. Es necesaria una medida de salud. Supuestamente Estados Unidos tiene un buen Producto Interno Bruto, pero la esperanza de vida ha disminuido y es más baja que la de cualquier otro país desarrollado. Entonces, si hay un país con un PIB alto, pero donde las personas se están muriendo, no es una buena... Estados Unidos, disculpe, también tiene importantes desigualdades económicas. Tiene altos niveles de desigualdad y muy altos niveles de desigualdad en la esperanza de vida. Las desigualdades sociales en Estados Unidos son mucho mayores que las desigualdades económicas. Hablando sobre Estados Unidos, estamos acostumbrados a oír que el crecimiento económico durante la época de Trump podría garantizar su reelección. ¿Es esto cierto? Y otra pregunta, ¿qué impacto podría tener en América Latina y en el resto del mundo la reelección de Donald Trump? La economía es importante, pero no lo es todo. Las personas no quieren un país que vaya a la guerra. A muchas personas no les gusta la especie de incertidumbre en muchos sentidos que representa la figura de Trump. No les gusta que se socaven las leyes, no les gusta la falta de dignidad en la presidencia. Pero la verdad es que la economía no va tan bien. La creación de empleos fue más rápida bajo Obama que bajo Trump. El crecimiento fue más rápido bajo Obama que bajo Trump. La esperanza de vida es más baja con Trump que con Obama. Entonces, si se analizan muchas de las bases, no están tan bien. Otros 2 millones de estadounidenses perdieron su seguro de salud. Entonces, cuando las personas vayan a votar, creo que muchas se darán cuenta que la cifra del PIB no dice nada sobre cómo están ellos mismos. Pensarán, bueno, Jeff Bezos está muy bien, qué bueno, pero ¿cómo me está afectando a mí todo esto? En los datos más recientes no hay cambios significativos en la renta real disponible de los estadounidenses entre 2017 y 2018. Estamos estancados. Ni siquiera hemos regresado al punto en el que estábamos en épocas anteriores. Su otra pregunta es qué pasaría si Trump es reelegido. ¿Qué implicaría para los demás países? Primero déjeme decirle que los estadounidenses nos preocupamos mucho por esto. ¿Qué implicaría para nuestra democracia? Hay un continuo desmantelamiento socavando nuestra democracia. Muchos jueces no están comprometidos con los procesos democráticos. Muchos estadounidenses se preocupan por asuntos como las muertes a causa de las armas, los derechos reproductivos de las mujeres, toda una serie de problemas que van decidiendo sobre la marcha. Y son una serie de problemas que afectarán a las futuras generaciones, como el del cambio climático. Creo que los estadounidenses quedarán muy afectados. El resto del mundo también, porque las guerras siempre van más allá de las fronteras.
Las crisis van más allá de las fronteras. En una conversación global necesitamos cooperación global y el sello distintivo de la administración Trump es socavar la cooperación global bajo una política de Estados Unidos primero. Entonces creo que será una época muy problemática, no solo para Estados Unidos, sino para el resto del mundo. Joseph Stiglitz, muchas gracias por haber estado en la entrevista. Fue un placer estar aquí. Bueno, muy bien. Y él es el que sostiene precisamente que como estamos insertos en esta globalización donde las fronteras son porosas, ya somos ciudadanos globales, pues que los problemas comunes necesitan soluciones comunes. Y definitivamente la igualdad es lo único que nos permite ascender en la escala social. No hay otra manera. La educación es lo único que nos permite ascender en la escala social y cada vez estar mejor. Con esto entonces damos por terminada la sesión. No sé si tengan alguna pregunta antes de cerrar o alguna inquietud. Doctora, sí, qué pena. Es que la mayoría de la clase me la pasé pues desconectado. Escuché algo sobre una tarea que ibas a dejar en alguna semana. Sí, en la semana 11 voy a habilitar una actividad que corresponde precisamente a la siguiente clase. En la siguiente clase vamos a hablar sobre el concepto de seguridad multidimensional. Para terminar ahí el tema del contexto global y después volver a pasar al contexto nacional. Por favor, están pendientes, yo la habilito en el transcurso del día, y les estaré avisando con nuestra monitora para que puedan hacerla. Igual la actividad va a estar casi que por 8 días habilitada. Doctora, muchas gracias. Vale, Gilbert. Jennifer. Profe, una pregunta. Nosotros vamos a ver de pronto un poquito, o sea, someramente siquiera de pronto algunas otras corrientes económicas. Lo que pasa es que, digamos, sé que hablamos sobre la desigualdad que produce el neoliberalismo, pero, por ejemplo, la economía en China es muy rica, pero también hay un nivel de desigualdad muy grande y, o sea, me parece que, pues, no sé si se pueda, ¿no? Si alcance la clase o si algo. También mostrar que, o sea, y bien, el neoliberalismo es imperfecto, pero también hay otras economías que, o sea, otras corrientes económicas que también, digamos, ahondan en la desigualdad y que me parecería, digamos, pertinente si se puede que nos las dieras a conocer. No, Jennifer, no, la verdad, yo solo había pensado y es que además esto es un sílabus institucional, ¿no? Entonces a mí me toca seguir el sílabus tal y como lo señala el Centro de Ética, porque pues esta es una materia que viene de ahí y la verdad solo está contemplado el tema del neoliberalismo, pues en el contexto global. Pero sí, claro, yo sé que China, vamos a ver si de pronto puedo traer un invitado, porque yo sé que efectivamente, si en China tiene un capitalismo de Estado, hay unas desigualdades crecientes en ese país. Podemos gestionar la visita de un invitado para que nos hable del tema, si les parece. Gracias, profe. Gracias a ti, Jennifer. ¿Tú estudias economía? No, señora. ¿Qué estudias tú? Derecho, profe. O sea, estudié economía, pero antes de poder estudiar derecho. Entonces, pero no total, sino como un semestre y no aprendí mucho. O sea, normal, no sé mucho de economía, solamente que me causa curiosidad. Sí, claro. Voy a ver si gestiono la invitada de una persona que sabe mucho de China para que nos cuente. Listo, gracias, profe. Vale, muy bien, muchachos. Entonces, si no hay más preguntas, nos vemos en 8 días. Recuerden la actividad y bueno, un abrazo para todos. Cuídense mucho. Chao, profe, gracias. Chao, Gracias. Que estén bien.